Muy bien, conforme continuamos hablando de los inicios de la iglesia, llegamos a la última parte del capítulo 5 de Hechos. Voy a saltar por ahí unos cuantos versículos del 12 al 16 para leer versículos 17 al 42. Voy a saltarme estos versículos porque es otro resumen de Lucas, el autor de Hechos, de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Los apóstoles estaban haciendo milagros, señales, sanaban a la gente que estaba enferma, expulsaban demonios. Es otro resumen de lo que estaba sucediendo en la iglesia. La iglesia continuaba creciendo, la gente continuaba aceptando y creyendo el mensaje de los apóstoles, el mensaje de la iglesia. Pero después de este resumen, el autor de Hechos nos dice, comenzando en el versículo 17, el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel, no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad, y a los guardias firmes a las puertas. Pero cuando abrimos, no encontramos a nadie adentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó, miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó. Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. A los que oyeron esto, se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo, hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas, el Galileo, en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. Así pues,
Los apóstoles salieron del consejo, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Vamos a orar a nuestro Dios y Padre. Danos ojos para verte en esta historia, para ver cómo estás actuando tú en los inicios de la iglesia. Danos un corazón humilde y receptivo para aceptar todo lo que escuchemos y para darnos valor, para aplicar la enseñanza que nos dejas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya decía hace un momento que seguimos hablando de los inicios de la iglesia. Igual que la religión, la mayoría de las personas piensa que la iglesia, igual que la religión, es un invento del hombre. De hecho, estas dos cosas van juntas. En un sentido, la iglesia y la religión son inseparables. La pregunta es, ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué tan cierto es de que la iglesia y la religión son un invento del hombre? Este pasaje que tenemos frente a nosotros esta mañana, creo que nos va a ayudar a pensar si la religión, si la iglesia realmente son instituciones creadas por el hombre para controlar a la gente. Eso es lo que mucha gente dice, ¿no? Quieren controlarte. Es verdad, la iglesia ha cometido barbaridades, ¿no?, a lo largo de la historia. Pero si prestamos atención, nos vamos a dar cuenta que esas barbaries o esas atrocidades, prácticamente todas, vienen de tiempos donde el cristianismo se vuelve la religión del Estado. Voy a hablar del cristianismo porque es lo que creemos nosotros, ¿no?, como cristianos. Y por lo menos esos abusos de parte de la iglesia cristiana vienen de tiempos donde el cristianismo ya era la religión del Estado. Pero antes de eso vemos una historia bien diferente, vemos una iglesia bien distinta. La verdadera iglesia de Dios nunca fue una amenaza civil para nadie. Sí fue una amenaza para algunos, fue una amenaza para cierto tipo de personas. Los inicios de la iglesia nos dicen eso precisamente. Y también nos dicen que la iglesia, contra todo pronóstico, porque aquí vemos que la iglesia comienza a ser perseguida, la iglesia se mantuvo. Y no solamente se mantuvo, sino que creció. Los inicios de la historia de la iglesia nos dicen que no solamente la iglesia se mantuvo y creció, sino que la iglesia mantuvo siempre un gozo a pesar de todo, a pesar de ser perseguida. Y ya que la iglesia fue una amenaza, ¿sí?, solamente para cierto tipo de personas, pero fue una amenaza, quiero hablarles esta mañana de la iglesia como amenaza. Porque la iglesia se mantuvo y creció a pesar de la persecución, a pesar de ser perseguida. Quiero hablarles de la lógica detrás de la iglesia. ¿Por qué la iglesia prosperó si era perseguida, si eran atacados? Y porque la iglesia continúa haciendo lo mismo que hicieron los apóstoles cuando salieron de la cárcel. El ángel les dijo, vayan a predicar al templo. Este mensaje, las buenas noticias, este mensaje de vida. Porque la iglesia continúa haciendo lo mismo. Quiero hablarles de la alegría de la iglesia. ¿Ok? Entonces, la iglesia como amenaza. ¿Para quién era una amenaza la iglesia? La lógica de la iglesia. ¿Por qué la iglesia se mantuvo? ¿Por qué se sostuvo? ¿Por qué creció? Si fue perseguida, si fue amenazada. Y por último, la alegría de la iglesia. ¿Por qué la iglesia estaba alegre si fue perseguida, si fue amenazada? ¿Ok? Aunque la iglesia no fue una
amenaza civil para nadie, sí lo fue para cierto tipo de personas. Así que veamos para quién era una amenaza. La iglesia como amenaza. Los versículos 17 y 18 nos dicen lo siguiente. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia y entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. ¿Qué dio lugar a la envidia de estos hombres? ¿Qué produjo la envidia del sumo sacerdote y los partidarios, sus partidarios? No lo voy a leer, pero los versículos 12 al 16, nos dicen por qué tenían envidia. Los apóstoles estaban haciendo muchas señales, estaban haciendo milagros, estaban sanando a personas enfermas, a personas poseídas por espíritus. Mucha gente estaba creyendo el mensaje que estaban predicando los apóstoles. Entonces, creo que comienza a verse por qué estos hombres tenían envidia, ¿no? Los líderes religiosos. De hecho, aquí podemos ver para quién era una amenaza la iglesia. La iglesia que está surgiendo, la iglesia que establece nuestro Señor Jesucristo, es una amenaza para la religión establecida. ¿Quiénes echaron en la cárcel a los apóstoles? El sacerdote y sus partidarios, los líderes religiosos de su tiempo. ¿Por qué? Pues estos hombres, la iglesia, están poniendo en riesgo su trabajo, su rol en la vida espiritual de las personas. Si la gente va a creer lo que ellos dicen, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si la gente sigue creyendo las enseñanzas de los apóstoles, ¿dónde vamos a quedar? ¿Ya están perdiendo poder e influencia? Las personas van a los apóstoles para ser sanados, para ser liberados. Están creyendo el mensaje. Están creyendo el mensaje más que las tradiciones de los líderes religiosos. ¿Qué va a pasar con la religión de nuestros padres, de nuestros abuelos? Ahora, estos mismos hombres nos enseñan para quién más la iglesia era una amenaza. En el versículo 28 leemos lo siguiente, dice, terminantemente, son las palabras de estos hombres, ¿no? Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre, sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. La iglesia amenaza no solamente a la religión instituida, sino amenaza a personas que son como estos hombres. Personas que piensan que su conducta es bastante decente. ¿Qué les dicen los líderes religiosos a los apóstoles? Dice, ustedes se han propuesto echarnos la culpa de ese hombre. Ahora, no es que los apóstoles les estén echando la culpa, es que ellos son culpables. ¿Quiénes condenaron a Jesús? ¿Quiénes lo llevaron ante Pilato para que Jesús fuera crucificado? Antes de que Jesús fuera crucificado, Pilato se dio cuenta que era inocente. Más quiso dejarlo en libertad, pero todo el pueblo gritó. Todo el pueblo dijo que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo capítulo 27. Todos gritaron esto. Mátalo y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y unos versículos atrás nos damos cuenta por qué todos gritaban esto. Los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que le pidiera a Pilato ejecutar a Jesús. Ven, ellos le están reclamando a los apóstoles, ustedes nos quieren echar la culpa. Pero ellos pidieron a Pilato que ejecutara a Jesús.
Ahora, ¿por qué si son culpables no lo reconocen? Algunos van a decir, bueno, porque no les conviene, ¿verdad? Pero hay algo más que está sucediendo aquí. No es porque no les conviene, sino porque no pueden reconocerlo. Porque se ven a sí mismos como personas decentes. Estos hombres son personas que vivían sinceramente para Dios, tomando en serio los mandamientos de Dios. Es más, tomaban tan en serio los mandamientos de Dios que ellos hacían otros mandamientos para asegurarse de no romper los mandamientos de Dios. Eran personas que vivían sinceramente para Dios. El problema es que estaban sinceramente equivocados. Por eso cuando Jesús se presenta y Jesús de alguna manera revela, Él dice que Él es Dios, estos hombres lo condenan, le dicen que es un blasfemo, que merece morir. Y lo condenan a morir, condenan a una persona inocente a la muerte. Vean, alguien que dedicó su vida entera a ayudar a otros, a hacer el bien. Alguien que vino a enseñarnos el verdadero significado de los mandamientos. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice, no mates, pero Jesús nos dice que si maldecimos en nuestra mente a nuestro prójimo, si lo pensamos, que ya rompimos el mandamiento. El mandamiento dice que no cometamos adulterio, pero Jesús dice que si alguien codicia a una mujer que no sea su esposa, en su mente ya cometió adulterio. Vean, Jesús viene a mostrarnos que humanamente hablando no podemos cumplir los mandamientos de Dios. No podemos cumplir con la ley de Dios, pero también viene a decirnos que Él vino a perdonarnos. ¿Cómo? Recibiendo el castigo que nuestros pecados merecen. Mírate, aquí está el espejo. Mírate cómo le has fallado a Dios. Pero yo vine a perdonarte, vine precisamente para esto, para ayudarte. Eso es lo que predicaban los apóstoles. En el versículo 31 leemos, por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Así que, bueno, en un sentido la iglesia sí fue una amenaza, pero nos damos cuenta que fue una amenaza solamente para algunos. Fue una amenaza solamente para la religión establecida. Era una amenaza para quienes se creían buenos y decentes. Y la iglesia de Dios sigue siendo una amenaza para los dos mismos tipos de personas, los dos mismos grupos. Para la religión establecida, para las tradiciones, ¿no? Y para quienes se creen buenos y decentes. ¿Por qué? Porque el mensaje nos da en el orgullo. De hecho, vean, los líderes religiosos dicen que los apóstoles se han propuesto echarles la culpa de la muerte de Jesús. Pero inmediatamente después de la respuesta que les dan los apóstoles, ya les dijimos que no hablen en el nombre de Jesús. Los apóstoles les dicen, tenemos que obedecer a Dios, ¿no? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuál fue la reacción de estos líderes religiosos? El versículo 33 nos dice, a los que oyeron esto, se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. ¿No que muy buenos? Están defendiendo, nosotros no matamos a ese hombre, pero quieren matar a los apóstoles. Y se dan cuenta, no es que no seamos malos, no es que no seamos pecadores. El problema es que creemos que somos buenos y eso no nos deja ver nuestro pecado. Ahora, si esta es la verdad, que nuestra visión de nosotros mismos, nuestra opinión de nosotros mismos no nos deja ver nuestro pecado,
¿Cómo sabes ahorita mismo que tú no estás cegado ante tu pecado? ¿Cómo sabes? La única forma de saberlo es comparándote con los estándares de Dios, no con los estándares que tú te has hecho, no con los estándares de otros, sino con los estándares de Dios. ¿Y saben qué va a suceder si hacemos esto? Si nos comparamos con los estándares de Dios, hacer esto es algo peligroso, es darnos cuenta de algo que nos va a dejar tirados en la lona. Ay, no sabía que era tan malo. Vamos a ver cómo realmente somos. Pero el Evangelio nos dice que hay esperanza. Vean lo que hacen los apóstoles. Los apóstoles no suavizan el mensaje contra los líderes religiosos. Les dicen en su cara, ustedes mataron a Jesús, lo colgaron de un madero. ¿Por qué hacen esto? Porque les están predicando el Evangelio. Son culpables, pero Jesús puede perdonarlos. Nadie está más allá de la gracia de Dios. Solamente quien la rechaza. Los apóstoles les estaban predicando a los asesinos de Jesús. Ahora, si la iglesia fue amenazada y perseguida, como estamos viendo en la historia, echaron en la cárcel a los apóstoles, ya los habían amenazado antes, y unos capítulos más adelante, vamos a ver la primera muerte de un cristiano por predicar este mensaje. Pero bueno, si la iglesia está siendo amenazada y perseguida, prácticamente desde sus inicios, por el mensaje que estaba predicando, ¿por qué la iglesia siguió creciendo? ¿Cómo se ha sostenido hasta el día de hoy? Por tanto tiempo. Bueno, hablemos de la lógica de la iglesia. ¿Qué puede mantener a una iglesia perseguida? ¿Qué la puede sostener hasta el día de hoy? ¿Qué ha permitido que la iglesia permanezca hasta el día de hoy? La mente moderna nos va a decir, y hemos escuchado tal vez a personas decir esto, que la iglesia se sostiene, la iglesia se ha mantenido, se ha sostenido, porque tiene poder para controlar a la gente. Porque manipula a las personas. Se ha sostenido porque le dice a la gente que si son buenos, Dios los va a premiar. La gente se lo cree, entonces la iglesia tiene cierto poder. Que si son malos, Dios los va a castigar. Que si le dan dinero a la iglesia, Dios se los va a multiplicar. Ahora, todas estas ideas aplican para muchas, voy a llamarle de esta manera, para muchas pseudo iglesias modernas. Para muchas pseudo iglesias modernas. Pero esta historia nos dice que en los inicios de la iglesia, ninguna de estas ideas aplica. Para la iglesia primitiva, ninguna de estas ideas aplica. La iglesia no tenía poder. Los primeros cristianos se reunían en el templo de los judíos. Se reunían en casas, no tenían ni siquiera un lugar propio de adoración. La iglesia primitiva no predicaba que si la gente era buena, Dios los iba a recompensar. La iglesia primitiva nunca enseñó que si la gente daba dinero a la iglesia, Dios se los iba a multiplicar. Ya escuchamos lo que la iglesia primitiva enseñaba, que todos somos malos, que todos necesitamos arrepentirnos. La iglesia predicaba un mensaje poco popular. Nadie quería escucharlo en un sentido. Y los que menos querían escucharlo eran los que se creían buenos y los que estaban en una posición de poder. Yo ya llegué hasta aquí, yo no necesito esto. Tengo mi vida resuelta. Pero escuchen lo que dice Gamaliel, uno de los líderes en aquel entonces, uno de los maestros de los líderes religiosos. Los líderes religiosos quieren matar a los apóstoles.
Gamaliel era un fariseo, un maestro de las leyes judías. Y este hombre les da un consejo a los líderes religiosos. El pasaje nos dice que Gamaliel era un maestro respetado por todo el pueblo. Más que lo que el apóstol Pablo, si no me equivoco, estudió bajo Gamaliel. Así de importante era este hombre. Y este hombre les dice a los líderes religiosos: hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Luego es el versículo 36, en el versículo 37 da otro ejemplo de alguien más que hace lo mismo, exactamente lo mismo. Se levanta diciendo que es un Mesías, lo matan y se acaba el movimiento. Pero luego en el versículo 38 escuchamos el consejo de Gamaliel. Dice: les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Gamaliel no es un cristiano. Es un maestro judío, un experto en la ley judía. No está de parte de los apóstoles. No sabemos lo que piensa del mensaje que la iglesia está predicando, porque aquí en el pasaje no dice nada acerca de esto. Pero es alguien que cree sinceramente en Dios y que ha experimentado, por lo menos en 2 ocasiones, a estas personas que decían ser Mesías, que los mataron y se acabó su movimiento. Y por esto Gamaliel razona. A ver, espérense. Esperen. Un momento, vean. Si esto es simplemente algo organizado por hombres, se va a acabar como en el pasado. Si esto es una idea humana, si la iglesia es alguien que se le ocurrió a un hombre, esto se va a acabar. Denle tiempo a esto, vamos a esperar, vamos a ver qué sucede. ¿Y qué creen que sucedió? La iglesia continuó. La iglesia siguió creciendo, la iglesia se expandió. Y todo esto a pesar de que los cristianos fueron perseguidos. Ya comenzamos a verlo aquí. Los apóstoles fueron, hace unos pasajes, amenazados, ahora son azotados. Ya recibieron un castigo físico por predicar el evangelio. Y las cosas se van a poner todavía peor. Van a ser todavía perseguidos y hasta ejecutados. Ya no solo por los judíos, sino también por los romanos. ¿Por qué? Por no adorar a otros dioses, por no adorar al emperador romano. Hay gente que dice que la iglesia es un invento humano. Cuando alguien inventa algo, cuando alguien crea algo, ¿no?, normalmente lo hace para ganar algo. ¿Qué tenían que ganar estos hombres? Si los iban a echar a la cárcel, si los iban a azotar, si los iban a matar. Esta es la lógica de la iglesia. La iglesia continuó, la iglesia creció, la iglesia se expandió, porque sus orígenes no son humanos, porque Dios está detrás de todo esto. Ven, a pesar de todo esto, la iglesia continuó, y la iglesia va a continuar. Y esto es increíble, que la iglesia continuara a pesar de ser perseguida, de ser amenazada. Es increíble, pero todavía hay algo más increíble. La alegría de la iglesia. A pesar de las persecuciones. La historia nos muestra que los líderes religiosos, sacerdote y sus partidarios, estos judíos, no tienen problema con borrar del mapa
a quienes representan una amenaza. ¿Lo hicieron con Jesús? Esta historia nos dice que les servía la sangre, que querían matar a los apóstoles. Ellos no tienen problema con quitar del mapa a quienes representan una amenaza. Así de fuerte eran sus convicciones. Pero la historia también nos dice cuáles son las convicciones de los creyentes. En el versículo 29, los apóstoles les responden a estos hombres: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los cristianos también tienen sus convicciones, sin embargo, sus convicciones los llevan prácticamente en la dirección opuesta, en una dirección diferente a la de estos líderes religiosos. Los líderes religiosos no tienen problema con borrar del mapa a quienes se les oponen. Los primeros creyentes están dispuestos a dar sus vidas, a ser maltratados, a sacrificarse por el mensaje del Evangelio. En sus convicciones los llevan en direcciones totalmente opuestas. Uno no tiene problema en matar a alguien y otros no tienen problema en dar su vida para salvar a otros. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Todos éramos enemigos de Jesús. ¿Y qué hizo? No nos aplastó, no nos borró del mapa. Dio su vida por nosotros, como un sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Vean cómo acaba el pasaje. Versículos 41 y 42 dicen: así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Los apóstoles fueron azotados y salieron felices de ahí. ¿Por qué? ¿Porque eran masoquistas? No. ¿Algo más está sucediendo? Siglos después, la situación de la iglesia cambió. Y podríamos entender ese gozo, la alegría de ya no ser perseguidos. La alegría de ahora ser respetados. La gente ya no nos ve como gente rara a los cristianos. Nos respetan ahora. Somos la religión oficial del imperio. Pero eso vino hasta el año 380. Hasta el año 380. Aquí estamos hablando en Hechos de los primeros días después de que Jesús ascendió. Antes de eso, antes de que la religión cristiana se volviera la religión del imperio, la iglesia era perseguida. Es más, cuando la situación de la iglesia cambió, no fue porque la iglesia tomara el control de las cosas. Fueron los políticos y sus intereses. Fue un emperador romano el que hizo el cristianismo la religión del imperio, no la iglesia. La iglesia nunca se impuso sobre nadie. Pero si eso vino después, entonces, ¿qué llenó de gozo a los primeros cristianos? A pesar de ser amenazados, a pesar de ser perseguidos, a pesar de ser torturados. Escuchen otra vez lo que dice el pasaje: haber sido considerados de sufrir afrentas por causa del nombre. El nombre del que está hablando aquí Lucas es el nombre de Jesús. Y esta es la explicación por qué están alegres, por qué están contentos de haber sufrido por causa de Jesús, del nombre de Jesús. Bueno, en el Evangelio de Mateo, por ahí en el Sermón del Monte, en alguna ocasión Jesús les dice, Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga
y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque los espera una gran recompensa en el cielo. Esto no es un mandamiento. Jesús está declarando que cuando el cristiano sufra por causa de su nombre, por causa de Él, los cristianos van a ser dichosos. Esta palabra tiene que ver con felicidad. Van a ser felices cuando alguien los persiga por mi causa. No puede ser simplemente un mandamiento directo. ¿Por qué? Porque podríamos pretender. ¿No? Ahora, ¿quién sería feliz? ¿Quién se pondría feliz por ser insultado, perseguido, calumniado? Solamente alguien a quien no le importa porque sabe que algo mejor le espera. Bueno, ¿y cómo sabemos que realmente eso mejor que nos espera va a suceder? Por el mensaje que nos están predicando los apóstoles, por el mensaje que ha predicado la iglesia desde sus inicios, porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ese es el mensaje que predicó la iglesia. Y esto nos dicen los apóstoles, nosotros somos testigos de ello, lo vimos, lo vivimos, ¿no? Lo escuchamos, tocamos a Jesús. Los primeros cristianos sufrieron por Jesús porque entendieron cuánto sufrió por ellos Jesús. Él dio su vida en la cruz para salvarlos. Y entender esto, entender lo que Jesús hizo por nosotros, es admirarlo. Yo no merecía nada y Él hizo esto por mí. Él dio su vida para salvarme, para rescatarme, para perdonarme. ¡Wow! Entender lo que Jesús hizo por nosotros es no solamente admirarlo, sino adorarlo. Y cuando esto sucede, queremos ser como Él. Así como un niño quiere ser como su superhéroe favorito, ¿no? Porque ve que su superhéroe salva a personas y tiene superpoderes. Así el cristiano quiere ser más como Jesús. Sufrir por Jesús, sufrir por su mensaje, significa que a pesar de nosotros, que a pesar de nuestro pecado, Dios nos ve como ve a Jesús. Dios nos está haciendo como Jesús. ¿Puedes creer esto? A pesar, tú sabes cómo le fallas a Dios. A pesar de esto, Dios te ve como a Jesús. Wow, lo único que merezco es ser castigado. Sin embargo, Dios me ve como a su Hijo. Me ve perfecto. De ahí viene la alegría de la iglesia. Merezco ser condenado y sin embargo sufro como mi héroe. Sufro como mi Salvador. Por cierto, muchos dicen, no, yo nunca podría hacer esto. Yo nunca podría vivir como estos hombres. Cuando sufrimos por hacer lo correcto delante de Dios, aunque no nos pase lo que a estos hombres, aunque no nos azoten, pero cuando sufrimos por hacer lo correcto delante de Dios, estamos viviendo como estos hombres. Así que, ¿qué decimos? ¿Es un invento humano o es un invento de Dios? La iglesia fue creada por Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, al estudiar la historia
de tu iglesia, nos damos cuenta que todo estaba en contra de ella. Que nadie en su sano juicio, humanamente hablando, estaría dispuesto a sufrir de esta manera para hacer algo por lo cual no va a recibir ningún beneficio terrenal. Y esto nos dice que algo más está sucediendo, ha sucedido en tu iglesia. Ayúdanos a creer lo mismo que estos hombres y mujeres creyeron. Que eran pecadores, pero que fueron rescatados por la obra de tu Hijo Jesús. Y ayúdanos no solamente a creer lo que ellos creyeron, sino a vivir como ellos creyeron. Para que tu iglesia pueda seguir sosteniéndose y creciendo hasta los confines de la tierra, hasta que tú regreses. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.